Bien, hola a todos y todas. Esta es la cuarta y última lección correspondiente a la segunda unidad del libro de lectores. En esta ocasión vamos a abordar la lectura de los mentefactos de carácter argumentativo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental o esencial entre estos mentefactos de orden argumentativo y los mentefactos conceptuales? Pues ya lo vamos a ver. De entrada, pues a pesar de que ustedes ya en teoría deberían tener claro que es un mentefacto, pues vamos a retomar rápidamente la definición. Decimos que un mentefacto está compuesto por los términos. Bien, les decía que hay que descomponer el término, ¿cierto? Entonces tenemos mentefacto. De un lado, mente, ¿sí? Que hace referencia a los procesos de pensamiento, y facto, que hace referencia a lo fáctico, es decir, a los hechos. Entonces, simplemente el mentefacto supone una manera uh, de ordenar de manera gráfica y ordenada y o jerarquizada ciertos tipos o ciertas estructuras del pensamiento que hacen referencia a determinados hechos, determinadas ideas, ¿sí? Eso es, grosso modo, un mentefacto. Ahora, el mentefacto conceptual lo que hace es explotar, o más bien abarcar, abordar un concepto en concreto, ¿sí? En específico. El mentefacto de orden o de naturaleza argumentativa lo que hace es expresar de manera gráfica un texto argumentativo. Sí, esa es la diferencia. Estamos en el contraste entre la exposición de conceptos únicos y particulares y siguiendo el modelo del mentefacto, modelo gráfico, se expresa allí siguiendo ese molde los escritos de orden argumentativo, llámese ensayos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar que algunos de los rasgos que tiene a nivel estructural que tiene este mentefacto se corresponden con los rasgos que tenía el artículo de naturaleza científica. ¿Por qué? Porque satisface la estructura de un texto argumentativo, es decir, un título, una tesis, un cuerpo argumentativo y una serie de conclusiones. ¿Ya? Entonces simplemente plasmar o tomar todo ese cuerpo argumentativo y llevarlo al molde de lo gráfico. ¿Sí? Es eso. Bueno, vamos a la página 80 del libro de lectores y vamos a abordar allí la tipología. Tenemos entonces que el término mente facto nace de la unión de los términos mente, referente al pensamiento, y facto, los hechos. ¿Sí? Como ya les decía ahorita, designa la representación gráfica de información organizada a partir de procesos de pensamiento. Se podría afirmar que es un tipo de esquema que no se reduce a la presentación de información, sino que está organizado por medio de operaciones cognitivas. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, puede sintetizar de forma visual diferentes procesos mentales, desde la definición de conceptos, en el caso de los mentefactos conceptuales solamente, hasta el desarrollo de ideas en una línea argumental, que es el tipo de mentefacto que nos convoca en este momento. El mentefacto argumentativo consiste en la sustentación de una tesis, apoyada en una serie de premisas que llevan a una conclusión y, en consecuencia, es un texto discontinuo de carácter argumentativo, es decir, es una cosa bien extraña, porque de entrada tenemos que es un texto de carácter argumentativo como cualquier otro que sigue esta estructura argumental estándar de premisas, conclusiones, ¿sí? Y algún soporte bibliográfico. Eso es lo estándar de todo texto que pretenda argumentar una idea, una tesis, ¿cierto? Ahora bien, es discontinuo por su naturaleza gráfica, ¿sí? El mentefacto lo que hace entonces es descomponer esas partes que normalmente irían hiladas en el escrito, en el texto, las descompone y las ubica o las distribuye de manera gráfica, eso sí, respetando la jerarquía. Entonces es una cosa allí, una especie de texto híbrido, ¿cierto? Bien, vamos a abordar algunas de las características. Encontramos que tenemos la distribución espacial del contenido. Aquí se nos cita el caso del ejemplo del anterior mentefacto, y simplemente hace referencia a que en la distribución se puede identificar la tesis como el centro del mentefacto y alrededor de ella otras ideas que respetan pues la jerarquía, ¿cierto? Normalmente en el mentefacto de orden conceptual el concepto central va en el centro y entonces vamos a encontrar proposiciones
subordinadas, isubordinadas, infraordinadas y acá las exclusivas, ¿cierto? O excluyentes. Ahora, en este, como es de carácter argumentativo, también vamos a encontrar la tesis o idea principal en el centro, ¿sí? Es como lo pueden conseguir como a manera de una red, de una telaraña. Se empieza por el centro con la tesis y el cuerpo se empieza a, a distribuir o a desligar en torno a esa tesis, a ese concepto central, ¿sí? Entonces tenemos acá tesis, idea central, tenemos la parte argumentativa, es decir, premisa 1, premisa 2, premisa 3, acá ciertos aspectos que se derivan a su vez de esas tesis, la derivada y bueno, otros rasgos que primero vamos a puntualizar en las tipologías. Sigamos allí. Entonces la distribución espacial de contenido simplemente hace referencia a la manera o a la jerarquía gráfica que suelen respetar los mentefactos. Ahora bien, tenemos como siguiente característica, siguiente rasgo, la función pedagógica, ¿sí? Los mentefactos son clasificados como ideogramas, los cuales sirven para estructurar procesos y conceptos que existen en la mente humana. En algún momento les expliqué esto en clase y esto simplemente hace referencia al hecho de que los seres humanos, y pareciera que por estos días mucho más, somos más gráficos, somos muy visuales, entonces se facilita mucho más para el proceso de la apropiación del conocimiento cuando se nos explican las cosas con dibujitos, ¿sí? Casi que con plastilina. Entonces es mucho más o mucho menos denso más bien y menos demandante menos exigente para el proceso cognitivo el hecho de enfrentarnos a un mentefacto en términos argumentativos y proposicionales, leer un mentefacto, leer premisas y conclusiones de esta manera gráfica, a tener que enfrentarnos a un texto perfectamente estructurado, un ensayo de 5 o 10 páginas, ¿cierto? Es simplemente hacer referencia a esta función pedagógica mucho más simplificada. Jerarquización. Al establecer una jerarquía, se pueden asimilar de manera sencilla el orden y la relación de las diferentes ideas que componen el texto. Así, tenemos en el centro una tesis principal de la cual se derivan una serie de argumentos que están debajo de ella. Y bueno, esto simplemente hace referencia a lo que les decía ahorita, ¿cierto? Se respeta el orden jerárquico y eso pues en cierta medida va a facilitar mucho más la adquisición o apropiación de aquello que se nos quiere compartir, ¿cierto? Además, se tiene que respetar el orden propio de los textos de carácter argumentativo, ¿sí? O sea, no se puede presentar el cuerpo argumentativo sin antes haber presentado el tema, por ejemplo, o no podemos empezar con los datos bibliográficos, sabemos que eso va al final, o no podemos empezar con las conclusiones, sino una serie de proposiciones o de argumentos que la estén allí soportando. Bien, respetar el orden jerárquico. Multimedialidad. La simplificación de información y procesos lógicos se logra gracias a la coexistencia de dos lenguajes diferentes, el verbal, naturalmente, ¿sí? Y el gráfico, en donde se organiza el proceso en el que dicha información es organizada. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la vinculación de dos elementos constitutivos, el textual, el lenguaje verbalizado, y los elementos de naturaleza gráfica. Bastante simple. Finalmente tenemos la adaptación de textos argumentales. Leamos allí. Los mentefactos de tipo argumental son, en su gran mayoría, la adaptación gráfica de textos argumentativos como ensayos, discursos, artículos de investigación y opinión, entre otros, lo que les mencionaba al inicio. Por medio de este se pueden identificar y comprender de manera más sencilla la tesis, la estructura argumentativa y los conceptos de dicho texto. Es decir, para resumir esto, y un poco con lo que les decía ahora, el mentefacto de carácter argumentativo es como si ustedes cogiesen un ensayo argumentativo, un texto de naturaleza argumentativa de cualquier tipo, un artículo, lo que sea, y lo metiesen al molde del mentefacto. Entonces se descomponen las partes y esto lo que hace es hacerlo mucho menos denso y facilitar mucho más ese proceso de, digamos así, desglosamiento de las ideas. Entonces se va a hacer mucho más fácil y más evidente separar, por ejemplo, argumento por argumento, premisa por premisa, todo así pues bien estructurado, cosa que, digamos, en la continuidad del texto estándar de carácter argumentativo no se evidencia y no es explícito, sino que ya recae sobre el lector la responsabilidad de discernir entre esos elementos. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar ahora a la parte estructural, pero para eso vamos a hacer uso
del tablero. Bien, les decía que el mentefacto de naturaleza argumentativa es simplemente tomar un escrito de carácter argumentativo y ajustarlo al molde del mentefacto, es decir, graficándolo, ¿sí? Graficarlo. Bien, pasemos ahora hacia la estructura. Tenemos que, en primera instancia, tenemos un título en donde lo único que se hace es presentar el tema en cuestión, ¿cierto? Luego entra a escena la tesis, que simplemente va a hacer referencia a la idea a defender o la postura central, bueno, postura, idea o visión que tiene el autor con respecto a un tema en específico, en concreto, ¿cierto? Es lo que él va a defender, cuál es su postura. Generalmente se presenta en términos afirmativos. Tenemos la definitoria, es decir, donde se define o se acota el tema, es decir, donde se nos deja ver el contexto, donde se nos contextualiza un poco más en lo que va en lo que se va a desligar, digámoslo así, o a lo que va a responder más bien toda la malla argumentativa, todas las premisas, ¿cierto? Y ya una vez que se nos sitúa en un contexto particular, nos remiten a la parte de los argumentos, que es quizás la más relevante. Allí tenemos la presentación de las premisas, que son aquellas afirmaciones o aquellos enunciados que van a soportar, a respaldar o a reforzar justamente la tesis, ¿cierto? Sin premisas o argumentos que la soporten, la tesis simplemente es una afirmación sin, digámoslo así, sin criterio alguno, sí, se queda casi como a manera de opinión personal. Cuanto mayor número de premisas o de argumentos tenga la tesis y más sólidos y válidos sean, pues tanto mejor sustentada y tanto mejor validez va a adquirir la tesis, ¿cierto? Bueno, de allí vamos a encontrar, o de allí más bien se desprende una sección que se llama subargumentos, y en ellos simplemente se nos van a dar argumentos más pequeños que derivan de los argumentos macro y que lo único que hacen es brindar información adicional o extra que los concrete, ¿sí? Luego pasamos a la parte de la derivada. Esto simplemente hace referencia a las conclusiones, que en último término son aquellas afirmaciones y utilizando el término que las define, que se derivan, conclusiones que se derivan de las premisas, ¿sí? Las conclusiones, en último término, recopilan toda la información suministrada a lo largo del cuerpo argumentativo y lo que se hace allí es reafirmar la tesis, ¿sí? Aquello que se propone. Bien, finalmente ya tenemos pues estos dos aspectos que son sumamente sencillos, ya se los expliqué un poco en el artículo de naturaleza científica. Tenemos las fuentes y créditos, simplemente hace referencia a los datos e información bibliográfica, aquellas fuentes en las que nos soportamos, en las que nos basamos para la realización del texto, ¿cierto? Algo muy elemental. Y tenemos gráficos de apoyo, simplemente hacen referencia a ratificar información previa o información previa, haciendo uso pues de una serie de elementos gráficos, es decir, llámese videos, gráficas estadísticas, imágenes, fotografías, caricaturas, bueno, n cantidad de elementos multimedia de los que se puede valer el autor para reforzar y hacer de pronto un poquito más explícito o evidente aquello que quiere dar a entender, ¿cierto? Aquello que se expone a lo largo del texto y en últimas que se dirige o que apunta hacia el reforzar de nuevo la tesis. Bien, eso abarca la totalidad de las tipologías. En cuanto a lo estructural, la definición y a manera de ejemplo de modelo está allí el texto o el mentefacto argumentativo en el cual se tiene que basar para realizar el taller. Eso es todo y hasta el siguiente encuentro virtual.